Isaías 53:5 nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra que queremos compartir con ustedes en esta mañana lleva como tema alto precio. Jesús pagó el precio que tú no podías pagar. Alto precio. Jesús pagó el precio que tú no podías pagar. El precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario es un precio que al entender nosotros y al ver lo que Él hizo, nos lleva a nosotros a meditar y a tomar en cuenta muchos puntos que tienen que ver con ese pago que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando se paga el precio o se paga un precio por algo, es porque alguna situación amerita que sea pagado un precio. Posiblemente se paga un precio por un artículo que se compra en la tienda, en el supermercado o en algún establecimiento de expendio. Pero se paga también un precio por alguien que ha cometido un delito y que está encarcelado. Se paga un precio, ya hablando de tiempos remotos, de tiempos antiguos, en los tiempos de la esclavitud, cuando un esclavo quería su libertad, tenía que pagarse un precio por la libertad de ese esclavo. El esclavo podía pagar el precio él mismo, o podía venir otro y pagar el precio de su redención. En el libro de Éxodo, capítulo 21, y la Biblia nos habla de esto, el pueblo de Israel tenía leyes acerca de los esclavos. Y para que podamos comprender el precio que Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros, tenemos que remontarnos a esa época. En los tiempos de la ley, Dios le dictó a Moisés leyes. Y encontramos en Éxodo 21 que Él les dice: estas leyes son las que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender al pueblo extraño cuando la desechare. Mas si hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Existían leyes relacionadas con la esclavitud. ¿Y por qué menciono todo esto en esta mañana? Porque al hablar del alto precio que pagó Jesús,
un precio que tú y yo no podíamos pagar. Tenemos que entender que estábamos en una condición de esclavitud. Todos nosotros hemos sido esclavos de algo. En un momento de nuestras vidas nos hemos visto esclavizados. Quizás no a la manera de cómo eran esclavizadas las personas en la antigüedad, pero tal vez hemos sido esclavos de nuestros compañeros, tal vez de nuestros deseos o del dinero. La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El enemigo de las almas había atado nuestras vidas en un momento determinado. Tenía nuestras vidas atadas. Y el enemigo tiene aún vidas que están atadas y que necesitan ser libertadas. Si nos vamos a esta definición de 2 de Pedro 2:19, cada uno de nosotros hemos sido esclavos de algo. Sin embargo, no tenemos que estar bajo esa esclavitud. La Biblia dice que Jesús pagó por nuestra libertad. Y es lo que leímos en Isaías capítulo 53, versículo 5, que nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga, el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario no fue cualquier precio. No fue el precio que se paga por un artículo cualquiera. No fue el precio que se paga por algún objeto, sino que el precio que pagó allí Cristo fue un precio que costó entregar su propia vida, entregarse a sí mismo. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 2 verso 6, hablando de Cristo, dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, la expiación que Cristo hizo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, le costó al Padre despojarse de su Hijo, despojarse de aquel al que él tanto amaba. Pero no solamente esto, sino que el mismo Cristo, en su condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Y en esa humillación fue maltratado, fue vituperado, fue escarnecido. Y Cristo, estando en la condición de hombre y cumpliendo con el propósito que el Padre había puesto sobre sus hombros, cumpliendo con lo que el Padre había establecido aún desde antes de la fundación del mundo, para redimir a esta humanidad, para redimirte a ti, para redimirme a mí, para redimir a todos aquellos que han venido a los caminos del Señor, y aún aquellos que no han venido tienen la oportunidad de ser partícipes de esa redención y recibir en sus vidas ese sacrificio que fue hecho por Cristo en la cruz del Calvario. Dios se había propuesto esto, y lo conocemos en la Biblia cuando nos habla en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando hablamos de redención, que fue lo que Cristo hizo en la cruz, redimirnos, pagar el precio por el rescate nuestro,
Y no cualquier precio, sino precio de sangre. Precio que le llevó a Cristo padecer dolor, sufrimiento, maltrato, castigo. Se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Y esta palabra redención, esta palabra griega para redención, en realidad se refiere a esclavos que fueron comprados en un mercado. En un sentido espiritual, todos éramos esclavos del pecado hasta que Jesús nos compró y nos hizo libres de las ataduras del pecado. Si usted me permite explicarle lo que la muerte de Jesús hizo para comprar nuestra libertad. Imagínese que usted está en un mercado bullicioso con muchas operaciones comerciales, donde se están vendiendo muchos artículos. En el centro del mercado está usted en medio de una subasta que se está efectuando. Y la pieza que se está subastando eres tú. Mientras se van dando las ofertas, observas a quienes están ofreciendo por ti y tratas de averiguar si eres la pieza adecuada. Pero no solamente esto, sino que tratas de averiguar si serán amables o crueles contigo aquellos que opten por comprarte. Mientras está ocurriendo esta subasta, un extraño desde la multitud se levanta y hace una oferta miles de veces mayor a la de cualquier otro. No hay otra forma que alguien pueda competir con esa oferta. Y mientras el subastador acepta la oferta, usted mira a los ojos de ese extraño y se da cuenta que al comprarte no quiere usarte como un esclavo. Te está comprando para darte libertad. Eso es lo que Jesús hizo por ti y por mí. En la cruz del Calvario estaba pagando el precio por tus pecados, por mis pecados, por tus culpas, por mis culpas, por tu rebelión, por mi rebelión. Él estaba allí recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Él estaba allí pagando el precio para darnos libertad. El precio de tu libertad, de mi libertad, era un precio tan, pero tan alto, que tú y yo nunca podríamos pagar ese precio. Pero ¿sabe algo? Cristo lo hizo en amor por usted y por mí. Y posiblemente usted que está ahí escuchando en esta mañana, que está meditando en la presencia de Dios, posiblemente usted tiene su Biblia a mano. Usted se preguntará, o usted dirá, pero ya yo le he entregado mi vida al Señor. Ya yo le he dado mi vida a Cristo, ya yo no soy esclavo. Pues ¿sabes algo? Dale gloria a Dios, porque ya no eres un esclavo. Ya tú eres libre en Cristo. Pero es necesario que meditemos en esto. Es necesario que reflexionemos en esto. Es necesario que nosotros hagamos un alto, nos paremos, nos detengamos un momento y meditemos en el alto precio que Jesús pagó por nosotros
un precio que no podíamos pagar. Este precio que Él pagó por nosotros, y al nosotros meditar en esto, debería llevarnos a estar agradecidos con el Señor. Debería llevarnos a nosotros a estar dispuestos a buscar el rostro del Señor en todo tiempo. Debería llevarnos a nosotros a entender y comprender que lo que Cristo hizo no es para que nosotros lo tengamos en poco, sino para que nosotros le demos el valor adecuado. Un valor y un precio que tú y yo no vamos a poder resarcir. Nosotros nunca podremos devolverle a Dios, nunca podremos pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hizo entregando a Cristo en la cruz del Calvario. Nunca podremos nosotros decir y pararnos en la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí están todos mis millones. Si posiblemente eres un millonario, eres una persona adinerada, no podrás decirle a Dios: aquí está todo el dinero que he ganado durante toda mi vida para pagarte lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Posiblemente usted no tenga nada materialmente hablando, económicamente hablando, y usted decida posiblemente lo poquito que tiene, entregarlo para pagarle a Dios el favor que hizo en beneficio suyo. Eso no es suficiente. O posiblemente usted dirá: te voy a entregar mis hijos para resarcir el precio que Cristo pagó. Eso no será suficiente. En otras palabras, usted y yo nunca tendremos con qué pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Y quien te está hablando en esta mañana te dice que nunca podrá pagarle a Dios lo que ha hecho para rescatarle, para libertarle de la esclavitud del pecado. Nunca podré venir delante de Dios con reclamos. Nunca podré venir delante de Dios tratando de darle a Dios algo, entendiendo que con lo que le doy le estoy pagando, sino más bien que lo que haga en Dios tengo que hacerlo porque estoy agradecido. Gálatas capítulo 5 versículo 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchas personas gastan su vida en busca de un significado. Gastan su vida buscando quizá en callejones hechos por hombres. ¿Y sabe algo? Aquí está una amarga verdad, la cual nos dice en el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. El precio por la redención de tu vida, de mi vida, solamente Cristo lo pudo pagar. El precio de nuestra libertad ya ha sido pagado. Ya has sido comprado. La pregunta es: ¿estás viviendo en esa libertad? Oiga lo que la Biblia nos dice, y voy a citar textualmente Isaías nuevamente, pero no solo el verso 5, sino Isaías 53, versículos del 3 al 7.
Este es el precio que Cristo pagó. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Escuche bien, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Y cuando dice que él fue herido por nuestras rebeliones, en esa palabra están enmarcados todos los pecados que hemos cometido. No importa el nombre, no importa el tamaño, no importa la clasificación que nosotros le podamos dar humanamente hablando. En esa palabra están encerrados todos esos pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto hizo Cristo. Qué maravilloso es Dios. Qué grande es Dios. Qué precioso lo que Dios ha hecho. Pero habiendo pagado Cristo un alto precio por ti y por mí, podemos reflexionar sobre esto. Y la reflexión sobre esto es la siguiente. Podemos cuestionarnos a nosotros mismos. Podemos preguntarnos: ¿de qué manera hemos permitido que otras cosas, aparte de Dios, dominen nuestras vidas? Voy a repetir esa pregunta que tú te vas a hacer y que yo me voy a hacer en este día. ¿De qué manera hemos permitido que otras cosas, aparte de Dios, dominen nuestra vida? ¿Cuáles tipos de actividades hemos adoptado en búsqueda de total libertad espiritual? El saber que Jesús pagó por nuestra libertad, ¿cómo cambia nuestra forma de aceptar su libertad? Reflexionemos en estas tres cuestionantes y busquemos el rostro del Señor y entendamos lo que hemos leído en Gálatas, que nos dice que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estemos nuevamente sujetos al yugo de esclavitud. Que entendamos que hemos sido libres para alabarle, para servirle, para glorificarle. Y si en este día entiendes que hay cosas que aún están siendo de tropiezo en tu vida, que aún están atando tu vida, hoy es el día de acudir al Calvario. Hoy es el día de acudir a Cristo. Hoy es el día de rendirte a sus pies y decirle: Señor, aquí estoy. Me entrego una vez más a ti.
Y si posiblemente es tu primera vez y quieres entregarte al Señor, puedes decirle al Señor que perdone tus pecados, que perdone tus rebeliones. Y el Señor estará presto para perdonarte, para mostrarte su amor, su misericordia y hacerte renacer y hacer de ti una nueva criatura, darte nueva vida, darte libertad para que le sirvas y le adores. Y quiero que ores conmigo en esta mañana, tú que has reflexionado. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia en esta mañana. Señor, entendemos que el precio que pagaste en la cruz es un precio que solamente tú podías pagar. Ninguno de nosotros, ningún hombre a través de la historia de la humanidad pudo ni ha podido pagar el precio por el pecado. Pudo ni ha podido pagar el precio por la rebelión que allá en el huerto del Edén cada uno de nosotros hizo, Señor. Cuando nuestros primeros padres pecaron. Padre, en este día queremos que nos levantes y que levantes vidas, Señor, que en este día, Padre Celestial, se humillan delante de tu presencia, Dios, en reconocimiento, Dios mío, de que Cristo, y solo Cristo es su Redentor, es su Salvador. Que tú seas restaurando, Señor, sanando heridas, curando corazones, Señor.